¿Qué hay que decir sobre todo este nuevo escándalo alrededor de la salud de los maestros? Edwin, agarraron a los maestros de carne de cañón. Si se pierde la vida de un maestro, de un profesor, Dios no lo quiera, pues puede haber unas consecuencias muy complejas. Lamentablemente el presidente Petro prometió el cambio y terminó siendo su gobierno el que está más vinculado a la corrupción. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Gracias por conectarse nuevamente con Portal de Opinión. En nuestro segmento de entrevistas, nuestro invitado especial de hoy es el senador del partido Cambio Radical, David Luna. Senador, bienvenido. Muchas gracias. Edwin, muchas gracias. Muy feliz de estar acá, muy honrado. Y bueno, estamos listos acá para acompañarlo. Bueno, comencemos con la polémica de esta semana. Tiene que ver con la salud de los maestros. El gobierno decidió darle unas funciones que no tenía la fiduprevisora. Hay unos audios del ministro de Salud que lo comprometen. Hay un debate pendiente convocado por usted en la Comisión Primera del Senado. ¿Qué hay que decir sobre todo este nuevo escándalo alrededor de la salud de los maestros? Edwin, agarraron a los maestros de carne de cañón y lastimosamente, para tratar de demostrar que una propuesta de sistema de salud era buena, hoy los maestros no tienen medicamentos, no tienen citas, no tienen tratamientos. Eso es muy delicado, porque usted lo acaba de decir, la previsora es una entidad financiera, no una EPS o no una administradora de salud. Y por ende, lo que está sucediendo es que los maestros están literalmente sin atención. Dicho eso, es importante señalar que el sistema de salud que tenían no era óptimo, no era bueno, había que hacerle mejoras. Pero literalmente improvisaron y lo que estamos viendo en este momento es dramático. Esperamos que el próximo lunes, o sea mañana, el debate se pueda llevar a cabo porque lastimosamente el ministro de Salud no cumplió con su obligación como es ir a poner la cara al Congreso. Otra cosa fue la ministra de Educación que sí llegó y el presidente de la previsora que también llegó. La Procuraduría ya abrió una indagación previa sobre este caso y hay unos audios del ministro de Salud en donde pues queda en evidencia la falta de previsión o la improvisación que hubo ahí. ¿Esos audios van a ser sujetos de este debate también? Pues lo primero es que yo no sabía que el ministro de Salud era tan grosero. Lo segundo es que sabía que se le volaba la piedra rápido, pero no tan rápido. Y lo tercero, pues claro, es que estos audios significan que no planearon y en el Estado, cuando usted es servidor público, responde por acción, pero también por omisión. Y ahí hay una gran responsabilidad. Estos funcionarios pueden estar prevaricando, pero dos, si se pierde la vida de un maestro, de un profesor, Dios no lo quiera, pues puede haber unas consecuencias muy complejas, porque no han podido resolver la atención en estos momentos. Con un agravante, Edwin, que dicen a las IPS o a los hospitales atiendan, que después nosotros pagamos. Y en el audio dicen que después miramos con una auditoría cómo no les pagamos. Entonces la pérdida de confianza es enorme. Y la idea, según se le escuchó al ministro, es que este era el modelo o este es el modelo de salud que se quiere para todo el país. Evidentemente, por eso es que yo digo, de conejillo de indias, de carne de cañón, de como lo quiera llamar, agarraron a los maestros. Vamos a poner en práctica a ver si nuestra idea funciona. Y la idea no funcionó. O sea, si están en semejante chicharrón con los maestros, imagínense cómo hubiese sido si hubiesen aprobado en el Congreso la reforma a la salud. Afortunadamente se hundió. Pero ojo, hay que proteger a los maestros, hay que brindarles un buen sistema de salud. Yo tengo algunas alternativas, seguramente gustarán unas, otras no, pero lo que no puede pasar es dejarlos en el limbo. ¿Ahí FECODE tiene alguna responsabilidad? Pues obviamente, porque el comité del FOMAC, que es el Fondo del Magisterio, está compuesto por la ministra de Salud, por el ministro de Hacienda, por la ministra de Trabajo y por 2 representantes de FECODE. Esos representantes de FECODE votaron el cambio de sistema de salud, pero, ojo, no votaron
el cambio del manual de contratación. O sea que FECODE tiene la mitad de la responsabilidad sobre este tema, porque autorizaron lo primero, el cambio de modelo de salud. Pero lo segundo no, salvaron responsabilidad, y esa responsabilidad va a recaer sobre la ministra de Educación y la ministra de Trabajo. Bueno, evacuado este tema de la salud, que es muy crítico, pasemos al orden público y a la paz total, porque esta semana hubo cambio en la cúpula militar. Los problemas de orden público en el Cauca están muy críticos. Y esta paz total, estos intentos de negociación con estos grupos armados, parece que no han dado los resultados que el gobierno quiere. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted como oposición de el tema de orden público y la paz total? Mire, Edwin, para nadie es un secreto que en todos los procesos de paz que han sido exitosos en el mundo, la política de seguridad es fundamental. Usted tiene que tener claro que si se quiere sentar a negociar, 1, debe proteger a la sociedad civil, y 2, debe arremeter contra los grupos al margen de la ley. Lamentablemente, la política de seguridad del presidente Petro fracasó porque desde el día 1 le amarró las manos y los pies a nuestra fuerza pública y a nuestra policía. No están defendiendo a la sociedad civil. Entonces, a mí me parece que no va a llegar a ningún Pereira la mesa de negociación simplemente porque los delincuentes están cómodos. Están cómodos, 1, traficando. Están cómodos, 2, dedicados nuevamente a la minería ilegal. Están cómodos, 3, dedicados a la tala indiscriminada de árboles. Y están cómodos, 4, haciendo actos terroristas. Acto terrorista del Cauca, como el de Morales, un acto con un poco personal, pero obviamente golpeando duramente a la policía. Acto terrorista como los del Valle del Cauca, en Dagua o en Jamundí, donde revientan artefactos explosivos. Entonces, si estamos pasando por un momento muy crítico, yo le pido al presidente Petro que desamarre manos y pies de la fuerza pública, que los deje actuar, primero para defender a la sociedad civil, a todos, pero segundo para que ellos se puedan defender. Es que lo que pasó en Morales, en la estación de policía, no tiene perdón de Dios. Nunca llegaron los refuerzos, el respaldo. Esos helicópteros que sobrevolaron tenían prohibición expresa de poder actuar para defender a la fuerza pública. ¿Y qué puede hacer el Congreso ahí? Porque ya ha habido 2 mociones de censura que han fracasado frente a las actuaciones del ministro de Defensa, Iván Velázquez. Creo que ahí la senadora María Fernanda Cabal cita un nuevo debate, pero realmente el Congreso está prácticamente sin margen de maniobra en este tema. Mire, yo fui uno de los citantes de la moción de censura del ministro que perdimos. Lo primero que hay que hacer es que la sociedad, ustedes, le exijan a sus congresistas que cambien la mermelada por la protección de los derechos de los ciudadanos. El ministro de Defensa debe renunciar, o en su defecto el Congreso debe tramitar una moción de censura, porque fracasó, lo estamos viendo en todos los municipios donde el boleteo, lamentablemente, y la extorsión volvieron a ser pieza fundamental, y donde hoy los grupos delincuenciales hacen lo que quieren, donde quieren, como quieren. Pero ojo con esto, no solamente es en la periferia, esto ya se está viendo en las ciudades. En Bogotá lo hemos advertido respecto al famoso Tren de Aragua, obviamente se ha advertido en algunas otras ciudades como Medellín, como Cali, como Barranquilla, donde hay que proteger a la sociedad civil. Que renuncie el ministro, es lo que usted dice. Por supuesto que sí, no tiene otra opción. Es que en la vida uno tiene que demostrar con resultados si puede o no puede asumir una responsabilidad. Y en este caso, literalmente, no lo pudo hacer. ¿Qué opinión le merece, senador David Luna, la afirmación del presidente de la República, Gustavo Petro, de anunciar que va a ir ante las Naciones Unidas a demandar el incumplimiento por parte del Estado colombiano del acuerdo de paz con las FARC? Pues que el presidente se está autoincriminando, porque él es el responsable como jefe de Estado de implementar el acuerdo de paz con las FARC. Yo creo que el presidente debería dedicarse a lograr implementar ese acuerdo, y ahí resolveríamos por lo menos un reducto para generar pues confianza y evidentemente tramitar todo lo que hace referencia a la jurisdicción agraria, lograr sacar adelante la ley que es entre otras de mi autoría de vivienda rural y de proteger a los líderes sociales y a los firmantes de la paz. Tiene un acuerdo de paz
que podría implementar y mientras tanto está concentrado en otras 8 mesas de diálogo que están fracasando. Bueno, también el país sigue impactado y allí están pues mencionados por lo menos los presidentes de Senado y Cámara en este escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Se han anunciado que saldrían al menos entre 15 y 30 nombres de congresistas que estarían también afrontando estos problemas. ¿Qué piensa usted de eso, el papel del Congreso en este tema, ya que usted menciona el tema de la mermelada? Pues este escándalo de corrupción es un asco como todos. Lamentablemente el presidente Petro prometió el cambio y terminó siendo su gobierno el que está más vinculado a la corrupción. En segundo lugar, que todos los responsables salgan a la luz pública y la justicia actúe. Pero en tercer lugar, Edwin, lo más importante, a mí no me vengan con el cuento pues que el señor Olmedo y el señor Schneider son héroes de la patria porque están confesando. No. Ellos son responsables de un robo monumental de la plata de los niños de La Guajira. Y yo espero que la Fiscalía próximamente actúe, porque desde hace 4 meses se conocen estas denuncias y por lo menos deberían dictarle medida de aseguramiento a estos delincuentes que se robaron la plata. Sí, darles beneficios por la colaboración, pero no ahora decir que ellos son pues los que tienen la salvación del país porque fueron los primeros delincuentes. Es indispensable que comiencen los procesos de, por ejemplo, extinción del dominio de esos personajes que dicen actuaron incorrectamente. Bueno, y esto me lleva a otro tema, y es que el presidente de la República ha dicho que se está gestando un golpe blando, que detrás de toda esta estrategia de la oposición, denuncias de escándalos de corrupción, debates en el Congreso, hay una estrategia de golpe blando contra su gobierno. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, el presidente Petro durante 20 años hizo la más feroz oposición a todos los presidentes y todo el mundo se la respetó porque el equilibrio es fundamental. El presidente en Colombia tiene muchos poderes y es bueno que haya oposición para equilibrar, para advertir, para mejorar. Yo lo dije desde el día cero, yo hago oposición, pero no hago daño. He votado iniciativas del gobierno del presidente Petro, pero me opongo a otras. Así que al presidente Petro sobre el golpe blando hay que decirle que deje de echar tanta carreta y se dedique a gobernar, se dedique a ejecutar. Ya la gente no le compra ese tipo de distractores. El golpe blando se lo está dando él mismo, porque dice que no es capaz de implementar el acuerdo de paz, porque el Ministerio de la Igualdad se le cayó por no tramitarlo bien en el Congreso, porque tiene la más baja ejecución presupuestal, pero sobre todo por una cosa muy, pero muy importante. Está perdiendo credibilidad. Presidente, le quedan 2 años. Todos queremos que usted termine, porque yo por lo menos creo y protejo la democracia. Pero hágalo bien, porque hay muchos desencantados y muchos sobre todo tristes de que sus propuestas no se conviertan en realidad. Y todo esto va a terminar, como lo ha insinuado el propio presidente, en una constituyente, en un referendo. ¿Cree que vamos hacia un tema de cambio constitucional en lo que queda de este gobierno? En enero de este año, en un foro convocado por un medio de comunicación, yo dije que el presidente iba a convocar una constituyente. En ese momento me acusaron de loco, me acusaron de que estaba generando pánico financiero y el tiempo me dio la razón. El presidente Petro, claro que quiere convocar una constituyente y la quiere convocar para que se autorice su propia reelección. Lo que pasa es que no tiene los mecanismos y las mayorías para hacerlo. Entonces, pues seguramente seguirá hablando de esto. Donde sí quiere él dar un golpe, y no propiamente hablando, es en las universidades. Quiere romper la autonomía que tienen las universidades para tomar sus propias decisiones, para generar sus propios gobiernos. Yo le pido a los estudiantes de izquierda, de derecha, de centro, a los estudiantes que protejan sus entornos, porque lo peor que podría pasar es que les politicen su educación. Ustedes tienen que ser libres y tienen la posibilidad hoy de expresar, estar de acuerdo o no con alguien. Si el gobierno, hoy con Petro a la cabeza, pero después con cualquier otro, llega a influir en las universidades, apague y vamos. La situación de la economía, senador David Luna, porque creció la economía muy bajito. Hay quienes dicen que estábamos en recesión. Y ya el gobierno había vendido su tesis de crecimiento de la economía. ¿Qué piensa el Partido Cambio Radical y la oposición sobre este tema de la economía? Pues que quienes nos ven hoy tienen menos plata en la billetera,
Quienes nos ven hoy tienen tasas de interés altísimas. Quienes nos ven hoy, sobre todo en el Caribe, están pagando unas cuentas de luz desproporcionales. Quienes nos ven hoy ven cómo lamentablemente la plata que pagan con sus impuestos no se utiliza. Y es que quien paga impuestos se rompe el lomo para poder pagarlos. Y están obviamente muy preocupados. El viernes, la calificadora de riesgos Moody's dijo que Ecopetrol tenía menos calificación. Dijo que era una empresa basura, algo absurdo. Hombre, estamos pasando por una situación muy crítica, porque el gobierno en estos momentos cada día tiene menos flujo de caja. Usualmente a esta altura del año tendría 10, 12, 14 billones de pesos en caja, hoy tiene 3 billones. Estamos con unas finanzas muy mal manejadas. Y ojo, esto termina impactando en nuestras casas, en nuestras viviendas y en nuestras neveras. Así que pilas, porque hay que levantar la mano para que el gobierno maneje la economía de manera correcta. Bueno, preguntas rápidas. ¿Va a aspirar David Luna a la presidencia de la República en el 2026? Me gustaría algún día llegar a ser presidente. Me he preparado para ello toda la vida. Me siento profundamente honrado de ser un político de oficio. 30 años en esta labor, sin investigaciones, sin sanciones. Pero me tengo que concentrar hoy en evitar una catástrofe. Y por eso estoy dedicado al control político. Y Germán Vargas Lleras, si él se lanza, usted lo acompaña, compite con él de pronto en una consulta dentro del Cambio Radical o interpartidista de los partidos de la línea de pensamiento de ustedes, ¿cómo actuaría ahí? Germán Vargas es uno de los hombres mejor preparados para gobernar este país. Hay que esperar si él toma la determinación de meterse o no en una contienda presidencial. Me parecería fantástico que lo hiciera, pero hay que tomar decisiones pronto y seguro él las está pensando. ¿Cómo califica de 1 a 10 la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro? Lamentablemente se raja, y lamentablemente se raja sin ningún tipo de apasionamiento. Está saliendo mal lo de orden público y seguridad, la economía va en caída y lamentablemente vemos un presidente que no lidera. Yo creo que está por el orden de 4. ¿Cuál es el peor ministro de esta administración? Es que ¿sabe qué es lo preocupante? Que mucha gente no sabe ni quiénes son los ministros. El presidente no habla con los ministros. Y hoy estamos viendo una gravísima dificultad, que no los empoderan para generar liderazgo. A mí me preocupa hoy, como a ninguno, el tema de orden público, el tema de seguridad. Estamos perdiendo lo ganado, por ende, obviamente, el ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez. ¿Algún ministro se salva? ¿Alguien que usted destaque la gestión que ha cumplido? Pues me gusta lo que está tratando de hacer la ministra de Educación, de permitir un debate, de intercambiar ideas. Me gusta lo que trata de hacer el ministro de Hacienda para salvar la economía en lo que hace referencia a los ingresos, pero lamentablemente su pugna con el hoy director de la DIAN nos va a llevar a una crisis muy compleja desde el punto de vista presupuestal. Bueno, en el tema de preferencias, ¿Junior o Millonarios? Millonarios furibundo. Mire, yo me casé, Edwin, con una barranquillera, con Laura, a quien amo y con quien he construido una familia maravillosa. Y tenemos 2 hijos, Julieta y Alejandro. Julieta es del Junior y Alejandro es de Millonarios, o sea que en la casa estamos 2-2. Hemos dicho Selección Colombia para no tener problemas. No, pero yo de Millonarios y sí. Cuando llego a Barranquilla me dicen, Cacha, te queremos, pero no te perdonamos no ser del Tiburón. ¿Y cómo se dice en la casa? ¿Pega o cucayo? No, cucayo definitivamente. Y ahora que tomábamos mucho ajiaco, cada día estamos tomando más sancocho o caldo de guandú. Bueno, es el senador David Luna del Partido Cambio Radical, ejerce la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Portal de Opinión en nuestro segmento de entrevistas. Edwin, muchas gracias y los felicito. Crear un medio de comunicación serio como Portal de Opinión va a permitirle a los colombianos tener otra visión. Bueno, muchas gracias.